¿Cómo están, hermanos? Nuevamente su hermano Miguel Ramírez aquí en una charla más. Bueno, ¿qué no vivimos esta Semana Mayor? ¿Qué no estamos viviendo en la iglesia, en la única iglesia? ¿Y por qué digo única? Porque es un solo cuerpo el que tiene Cristo, no tiene 1000 cuerpos. Esta Pascua, este salto, este pasaje, eh, este paso que hemos tenido en conmemorial, eh, lo iniciamos el triduo el jueves, que son 3 días en 4. Y les digo 3 días en 4 porque empezamos jueves, viernes, sábado y domingo. Ese es el calendario civil. Pero realmente el calendario de la iglesia es diferente. Acuérdense que es después de las 5. A las 5 empieza y de ahí para en adelante es el día de la iglesia. Muy similar a lo que es el día hebreo o judío, como lo quieran llamar. Por eso a veces hay mucha confusión con los horarios. Acuérdense, la primer misa, el primer llamado a la misa dominical es el sábado a las 5. Por eso es el sábado a las 5, ya es misa dominical. Pero nosotros empezamos este triduo el jueves. La Semana Mayor la empezamos el domingo con la entrada de Jesús. Acuérdense, la luz entra a Jerusalén. Muy importante ver que la luz entra a Jerusalén y lo proclaman prácticamente rey, el pueblo judío, sin ni siquiera saber que es un ritual que están haciendo, pero Cristo, como es Dios, él sabía que estaba escrito y todo se iba a cumplir. El jueves es el día del sacerdote, el del sacerdocio, donde nuestro Señor Jesucristo los ordena primero a los obispos, que son los apóstoles, a excepción de Judas, aunque él estuvo ahí, fíjense. Eso fue lo más difícil que pasó. Él estuvo ahí, prácticamente tomó la ordenación, pero rechazó. Eso quiere decir mucho, ¿verdad? No vamos a tocar ahorita ese punto, pero él estuvo ahí presente en esa conmemoración, en ese ritual, en esa cena judía, que es la cena de Pascua, del Paso, en el cual es una cena que queda incompleta en el cenáculo de Cristo, ahí queda incompleta. Ahora que platiquemos de la cena pascual, cómo es el rito completo, vamos a tocar el punto en donde Jesús detiene ese ritual judío. Y él mismo se ofrece como cordero en el sacrificio. Entonces el jueves, cuando él está en la cena, toma pan. Son puntos bien importantes porque ya están cenando y en el ritual judío ese se llama aficomen, ese pan que rompe Jesús, ese también la mitad la esconden para que esa mitad la encuentren los niños y le dan un premio. En el ritual son 3 panes, 3, que para el judío no significa nada, pero para nosotros sí. 3 para nosotros es Trinidad. Y fíjense qué curioso, toman los 3 panes, hagan de cuenta que son 3 panes, y toman el del medio, es el que va a ser el aficomen, y es el que se va a esconder para que lo encuentre los niños, y cuando reencuentran ese pan reciben un premio. Nosotros recibimos la gloria. Pero fíjense nada más, la otra mitad es cuando dice él: esta es mi carne, este pan es mi carne, y lo da a comer a los apóstoles. Y ahí es cuando dice: aquel que meta su mano en mi plato, ese es el que va a traicionar. Fíjense, Judas agarra un pedazo del aficomen y lo agarra y lo pone en la pasta. Después lo voy a decir cómo se llama en hebreo, todo poco a poco. Pero lo moja en el plato de nuestro Señor y lo come. Están cenando.
es una cena muy especial porque todo lo que tiene esa cena es ritual. Dice, y terminada la cena, tomó el cáliz. O sea, toma la copa. Esa es la copa, se llama copa de la redención, es la tercera copa, la copa de la redención. Y él no la toma ahí, dice que la va a tomar cuando vaya al reino del Padre. Pero todos los obispos, los apóstoles la toman. Y después él sale, se van, fíjense, se van al huerto de los olivos. Los olivos, acuérdense, yo lo que les había dicho, en los olivos, de ahí se saca del olivo, se saca el aceite de la aceituna, como conocemos nosotros, de aceituna virgen, se prensan solas, ellos solos ponen muchas aceitunas y van escurriendo aceite. De ese aceite virgen es el aceite con el que ungían a los reyes. Si lo proclamaron a el rey al llegar, ahí se unge en el huerto Jesús. Ahí, y ahí está la iglesia que a veces se duerme. Y por lo que veo, muchos se quedan dormidos. ¿Qué pasa después como decía, es el donde se ungen? En el jueves en la iglesia es cuando se unge el crisma. Cuando estamos en la procesión, en la misa, entramos todos y vemos que pasan los aceites, el del catecumenado, el del bautismo y el de la ordenación. Entonces, esos aceites se llaman crisma. De ahí procede la palabra Cristo, acuérdense, Cristo, de ungido. A nosotros los cristianos nos ungen porque después de Cristo Él nos hace sacerdote, profeta y rey. No somos sacerdotes ordenados bajo el ministerio de la iglesia, no, pero somos sacerdotes comunes. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa? Fíjense lo que... Entonces ahí es precisamente estamos en el cenáculo y vemos la lavatoria de los pies. La lavatoria de los pies es un signo muy grande. Los esclavos llegaban los amos y le lavaban los pies, pero también hay otra cosa. En el ritual también judío de Yom Kippur le lavan los pies al sumo sacerdote porque va a caminar con Dios. Va a caminar a la presencia de Dios, al cara a cara. Y le lavan los pies al sumo sacerdote. Este es de mucho significado. ¿Por qué? Porque Jesús vino a darnos servicio. Servicio. En este caso, en los apóstoles, les da servicio. ¿Cuál es el servicio que nos da? Jesús nos va a redimir. Ese es el servicio, nos va a redimir. Él nos va a llevar al Padre. Él nos va a recuperar. Y los apóstoles posteriormente también van a darse servicio a su apostolado. Pero van a caminar delante de Dios ellos. ¿Por qué? Porque van a caminar con el Espíritu Santo. Recuérdense que después viene el Espíritu Santo. Y en el ritual, como les digo, en el ritual hebreo prácticamente al sumo sacerdote le lavan los pies para que vaya a presencia de Dios en el cara a cara, Yom Kippur. Acuérdense, esa fiesta muy, muy importante también para nosotros y a la Pascua, pero porque acá se junta todo con nosotros. Ellos lo tenían que ser separado, los hebreos, por eso es muy importante para ellos el Yom Kippur, el día de la expiación, tanto como la Pascua, pero ellos lo tienen separado, nosotros todos lo tenemos ya junto en la Eucaristía. Entonces el jueves vemos en la iglesia los rituales donde presentan el crisma y presentan también el lavatorio de pies y después, por ejemplo, el jueves se recuerda la pensión de Jesús, cuando Jesús es llevado del jardín del huerto de los olivos, jardín de los olivos, lo llevan ahí detenido a
al sumo sacerdote, lo llevan al templo. Lo llevan al templo y eso es bien importante porque ahí lo apresan como cualquier cordero, como cualquier cordero. Y acuérdense que el sumo sacerdote tiene que decir el nombre del animalito, perdón, tiene que decir el nombre del cordero, el nombre de Dios, que es cuando sacan en suerte en la fiesta tradicional, en el ritual judío, sacan el nombre del chivito que es Cordero de Dios o Cordero de Azazel, que son dos. Entonces, a que también lo sacan y todo, pero también tiene que decir el nombre de Dios dentro del templo, porque solamente en el templo se escuchaba el nombre de Dios. Con Jesús, ahí cuando lo está interrogando es cuando sucede eso, que da el nombre, donde dice, tú eres en realidad Yahshua, el Hijo de Dios, y Yahshua significa tú eres el Salvador, el Salvador de Dios, Dios salva. Entonces, vemos que en la oración de Jesús dice, el santo nombre que tú me has dado, Padre, este es tu nombre. Se están juntando tantas cosas en ese momento, el jueves, cuando es la aprehensión de Jesús, que nosotros realmente, si no leemos la Biblia, aún leyéndola no entendemos, y no la leemos menos, nos pasan muchas cosas por arriba. Y ahí se dice el nombre de Dios y es apresado el Cordero. ¿Por qué es apresado? Porque el Cordero ya estaba siendo checado por los sumos sacerdotes. Jesús ya lo estaban vigilando. Jesús entra a Jerusalén, como le digo el domingo, en el burrito, que ese burrito significaba, tenía que ser llevado en burrito cuando iban a ser proclamados rey y luego los ungían. Después, cuando entra Jesús al templo de Jerusalén, en esa visita que hace en la entrada, entra por una puerta llamada de los primogénitos, donde entraban los chivitos o los corderos que iban a sacrificar en la Pascua, y que ese tipo de cordero tenía un valor de 30 monedas. Entonces, es muy similar a lo que pasa con Jesús y Judas, también lo vende por 30 monedas. Y ese chivito, cuando entra a Jerusalén los sacerdotes para que sea la Pascua y se lo lleven a cenar, ellos lo tienen que revisar. Con Jesús lo revisaron viéndolo, porque cuando le pegan dice, ¿por qué me pegas? Yo no he dicho nada y yo no he hablado nada, no me escondo, dice, ustedes han estado presentes cuando yo he hablado. Él sabía que lo estaban viendo, fíjense, lo estaban checando, por eso ese cordero, ese es un misterio tan bonito, ese cordero. Posteriormente lo llevan a la detención. Entonces lo pasan después por el pueblo y bueno, suceden muchas cosas. El judío no puede matar, por eso lo llevan ante otros tribunales, pero ellos lo condenan. Ese es, como les digo, parece como si fuera un juicio, pero no es un juicio, es un ritual. Todo está escrito que iba a estar entregado ese día porque iba a ser la Pascua. Iba a ser el paso de la vida a la muerte. Por eso en la película de Mel Gibson dice, ¿por qué ese día? ¿Por qué esta noche es tan especial? Dice, ¿por qué esta noche es tan especial? Porque antes éramos esclavos y ahora somos libres. Y eso es la pregunta que hace el niño más pequeño en el rito judío. ¿Por qué a otros días comemos esto? ¿Por qué otros días hacemos esto? Y ahora es tan especial. Antes éramos esclavos en Egipto y ahora somos libres. Con nosotros en la Pascua, antes éramos esclavos del pecado y ahora somos libres. Nos abre la gloria, no teníamos oportunidad, ahora somos libres para Dios. No quiere decir que somos libres para hacer pecado. Somos libres para irnos a la gloria. Ya nos abrió la gloria el Señor. Y sucede muchas cosas esa noche con la aprehensión, donde empieza a cargar él con los pecados. Él llega como cordero y poco a poco se va transformando en cordero, pastor y sumo sacerdote. Cuando sale del pretorio después de Pilato, que es presentado los dos corderos,
curiosamente Jesús Barrabás y Jesús de Nazaret. Esos dos corderos, uno era para el Azazel, que es el que se va al desierto, que es donde andaba Barrabás, que era el ladrón, el asesino, todo en el desierto, y Cordero de Dios, que era el que iba camino al templo. Esto es muy bonito, nosotros ya lo vivimos y lo vivimos en la pasión también. Vamos viendo cómo Jesús cuando carga a la cruz, yo le decía a la virginidad de Dios que esa cruz fue especialmente, no a nadie la usó, ni la usó jamás otro reo, o sea, la guardaron. Después la mamá de el que dicen que es el que creó la Iglesia Católica, Constantino el Grande, la mamá de él, fue a Jerusalén y salvó muchas cosas, muchas reliquias. Pero ella sí se hizo cristiana católica. Nuestra religión es cristiana, el mandato es católico, pero no así Constantino. Pero bueno, por eso en la cruz no la volvieron a usar. No la volvieron a usar. Y en esa cruz, él con su sangre, fíjense que con su sangre, la Jerusalén que había metido ahí en ese templo, habían metido a Baal y a Será y ídolos falsos, se había prostituido, se había hecho una ramera porque se vendía cuando llegaron en el tiempo helénico con los griegos, ellos hasta querían imitar a los griegos, metieron a Zeus, hicieron estoy hablando en el templo, en el mero templo de Jerusalén, en el lugar, afuera del lugar de los santos, metieron a Zeus, hicieron un sacrificio con un cerdo. Eso es como para nosotros como degollar al papa y hacer un rito satánico ahí. No, es algo, no se pueden imaginar qué significa. Y lo hicieron los griegos. Y muchos judíos se fueron del lado de griegos, pero ya venía desde hace mucho, porque el mismo Isaías en el capítulo 1 dice, ya me tienen harto de los sacrificios, de esto. Entonces esa Jerusalén se había corrompido, tanto en el norte porque estaba dividida, las 10 tribus arriba y 2 abajo. Israel y Jerusalén, las estaban conocidas, se habían corrompido. Llega Jeremías, fíjense, porque luego les dicen a ustedes católicos, les gritan, salgan de la prostituta, de la ramera, salir de allí, pueblo mío, dice la palabra. No, eso lo dijo Jeremías, le está diciendo a Israel. Busquen en Jeremías, que dice acá en el Apocalipsis, eso quiere decir lo que pasó, lo que ya sucedió. Yo les he dicho, ya casi el Apocalipsis ya sucedió todo, nomás que la gente por ignorancia cree que estamos en un tiempo de destrucción. Sí hay mucha destrucción, pero no es el Apocalipsis que está narrado, ya pasó. Si ustedes leen el Apocalipsis, ya pasó mucho, el gran total del Apocalipsis, en un 90% ya sucedió. Falta el triunfo del Cordero, faltan el Rosh Hashanah que lo haga con Jesús, son las trompetas, faltan cositas, detalles, pero por eso los dicen los apóstoles, ya estamos en los últimos tiempos. Desde ellos ya estamos en los últimos tiempos, imagínense. Pero bueno, entonces, esa Jerusalén, como les vuelvo a decir, que se va a prostituir, o que la gran prostituta, la gran ramera, esa Jerusalén se santifica con la sangre del Cordero. El jueves adoramos a la cruz, pero no es cualquier cruz, es la cruz de Cristo. Esa cruz el viernes, yo a veces me confundo por tal el jueves, es el viernes. El viernes estamos hablando del jueves, pero es el viernes. Adoramos a la cruz y es el único día que se adora a la cruz. ¿Por qué es el único día que se adora la cruz? Porque esa cruz fue bañada con la sangre de Jesús. No es cualquier cruz. Esa cruz estuvo en la Gólgota, en el Calvario, se llama la calavera de Adán, donde antes
era prácticamente el Edén, ahí donde estuvo el árbol de la vida, ahí ponen esa cruz, que es un árbol. Por eso cuando entramos ayer, que está oscura la iglesia, dicen la cruz que es el árbol. Y no, nadie puso atención, o nadie casi pone atención en eso, porque es el árbol de la vida, el que tienes que comer. Cuando Adán y Eva los expulsan, les dice Dios a los ángeles, hey, pues sáquenlos porque no vayan a ir a comer del árbol de la vida. Imagínense en pecado y tener vida eterna, pues no, entonces tienen que salir. Y ese árbol de la vida es la cruz. Por eso dicen que tienes que comerme de ese árbol, tienes que comer para ser eterno. Es lo único que dice la Biblia. Si tú te pones a pensar que tienes que comer de ese árbol, ¿cuál es el fruto? El fruto es el cuerpo de Jesús que está ahí colgando de ese árbol. Por eso la Eucaristía tan importante, te salva. La única que te salva y te da vida eterna. Te puede salvar el bautismo, te puede salvar el matrimonio, como dice la Escritura, te puede salvar. Dice, o serás salvo, pero no te dan vida eterna, más que la Eucaristía. Entonces, por eso adoramos ese día, ese único día, a la cruz. Muchos dicen que ¿por qué vamos a adorar un arma que mató a Jesús? No, no entienden. Él por eso nos dice, estudien, sumérjanse en las Escrituras. Ese es el árbol de la vida donde lo vamos a comer, y después vamos a beber su sangre con el fruto de la vid, que la vida. Ese es cuando ustedes ven una rama de la uva, un viñedo, parece como venas, porque adentro hay un tubito donde pasa la vid, igual. Por eso hay muchas cosas que conocer y que estudiar. En la cruz, esa cruz se escurrió de la sangre de Cristo, y por eso le decía de la Jerusalén, porque es tierra santa y porque es para nosotros es muy importante, porque allí atravesó Jesús con su sangre. La sangre de Cristo santifica Jerusalén nuevamente. Ya no la toma como la esposa anterior, porque ahora viene la iglesia, lo hace espiritual. Porque después dice, van a adorar en espíritu y verdad, pero el Espíritu Santo es el que sostiene la iglesia, entonces va a tener que ser en la iglesia, porque después en la misma palabra dice, se adorará al Señor solo en la iglesia. Y volvemos al árbol, esa cruz que el viernes la adoramos, y es el único día que no hay misa. Es el único día que no hay misa. Hay los santos oficios o la lectura de la palabra. Sí pasamos a la Eucaristía, pero no se consagra. Es consagrado un día antes. Posteriormente viene, vamos a ir adelantando, viene lo que es que en la cruz es traspasado. Jesús le abren la costilla y sale sangre y agua. Sangre y agua son todos los sacramentos. El sacramento te salva. Todo sacramento te salva. Son actos de salvación. Son oficios de Cristo. Inclusive el sacramento máximo es Cristo mismo, porque Él vino a salvarnos. Pero de ahí se derivan los sacramentos de la sangre y agua. Materia, forma, están ahí. Están ahí en los sacramentos. De ahí, por eso Pablo es el nuevo Adán, porque Adán cae en descanso y no toca la muerte tampoco, porque cae en descanso y le sacan la costilla. Pero Jesús viene y Él vence para la muerte, para abrirnos la gloria, para darnos ese paso. Y por eso la Pascua, ese salto, ¿sí? Y con el hisopo, que es en Éxodo donde tienen que cubrir con sangre de Cristo, la sangre, el marco de la puerta, esa sangre, ese hisopo, le dan de beber a Jesús vinagre. El vinagre es vino, y ahí prueba la tercera, la copa de la redención.
el vino, lo tomó ahí a camino al Padre. Ya después dice que todo está cumplido, expira. Ahí hay una cosa, está el bien y el mal a un lado. Tú tienes elección, tú tienes que elegir. El demonio lo tienta también ahí mismo en la cruz. Le dice, eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y mira que... No, no, no. Jesús no vino a bajarse de la cruz, al contrario, vino a subirla. Fíjense cómo son las tentaciones tan fuertes que en el momento de la muerte también te pueden sacar. Sí, porque si te está muriendo, pues de veras, vea que se baje, ¿no? Porque eso lo había mandado el Padre. Y en obediencia Jesús va a la cruz. En obediencia y en amor por nosotros. Él va cansado, va dolorido y todo, pero va gustoso a la cruz. Va sufriendo, sí, porque es totalmente humano, ¿no? Lo que pasó en la película de Mel Gibson no es nada. No es nada. Se le caían los pedazos de carne. No, no. La escritura nos narra, pero también la narración muy suave en las traducciones. Pero dice la palabra que lo miraban y veían una masa de carne nada más. No se podía ni siquiera identificar. La palabra maná significa que es eso, como así como admiración. Eso es en hebreo. ¿Qué es eso? Imagínate, decían que la gente pasaba diciendo, ¿qué es eso? Si se pone a traducirlo en hebreo, ¿qué significaría? Dice él, yo soy el verdadero maná, el pan bajado del cielo. Hay muchas cosas que suceden, hermanos, y luego la resurrección donde su cuerpo no se corrompe. Por eso la Eucaristía no se echa a perder. Hay muchas cosas, busquen milagros eucarísticos, ahí se quedan impactados de cómo un pedazo de hostia se convierte en músculo del corazón, del ventrículo, y está latiendo. Y está latiendo. Busquen con Ricardo Castañón, él era el abogado del diablo. Él va a explicar por qué dicen abogado del diablo, para no decírselo yo, y vayan a ver. Ricardo Castañón, milagros eucarísticos. Y entonces, les digo, ahí estaba en la cruz, pero teníamos que comer ese pan que está en la cruz, tenemos que comérnoslo, pero no nos íbamos a balancear como caníbales todos, ¿verdad? No, 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 se hace en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo en la epíclesis baja y convierte ese pan en carne y ese vino en sangre. Ese es el misterio tan bonito de nuestro Señor, cómo todo lo hace nuevo. Dice, yo renuevo todas las cosas. Y hermanos, finalmente, la resurrección. Cristo vence a la muerte y nos abre la gloria. Y estamos nosotros esperando ahora la promesa del Padre. Viene el Shabbat, el Pentecostés, no Pentecostal, Pentecostés, del griego, ¿ya? El día de la cosecha, 50 semanas, 50 días, perdón, en las semanas, el día de las primicias, el día del diezmo. Y ese día les voy a decir por qué es día del diezmo. ¿Qué diezma Jesús? ¿Qué diezma? ¿Qué es la primicia que se encuentra? Nosotros este domingo en la resurrección de Jesús, la cueva está vacía. Dice la palabra, vano sería nuestra fe si hubiera un cuerpo. Y sí, ya no estaba. Había ascendido al cielo. Estos son muchos misterios en un tema tan cortito, en este espacio tan pequeño, pero ojalá les haya servido de algo. Estamos ahorita alegres, dicen los griegos, Cristianosti, pero fuerte y todos, alistos anosti. Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. La alegría de que venció a la muerte. Una cosa, a nosotros católicos siempre te van a decir, los no católicos, los protestantes, los católicos mataron a Jesús.
Los católicos mataron a Jesús. Y yo quiero que sepas que el mismo Jesús responde ante esa acusación falsa. Y cuando hay una falsa acusación, está lleno de mentiras, como es mentiroso el diablo. Jesús dice, nadie me quita la vida. Nadie. Yo la ofrezco con gusto y a favor de ti y de mí. Con esto me despido, hermanos, ¿verdad? Vamos a estar contentos en este día de resurrección. Y vamos a seguir con algunos temitas, vamos a seguir observando, vamos a seguir caminando. Todos somos pecadores. Yo me confieso totalmente pecador, totalmente. Y espero que todos se reconozcan pecadores y que todos vayamos aceptando realmente que hemos fallado. Ahora que íbamos detrás de la cruz, viendo la pasión, me tocó a mí ser fariseo. Yo volteaba y decía, todos somos fariseos. Todos los que veníamos acá, venimos siguiendo a Jesús en apariencia, pero todos vamos como fariseos, ¿va? Siguiendo a Jesús, pero pecando y pecando y pecando, como los fariseos, aventando los pecados. Realmente muy pocos iban a favor de Cristo. Hermanos, pues un gusto más, un abrazo muy fuerte. Cristo anosti, alistos anosti. El Señor ha resucitado y de verdad ha resucitado. Nos vemos después en otro video.